diapositivas que he preparado hoy rápidamente. Tiempo no alcanzado, pero rápido la hemos hecho. A ver, confirme si está compartiendo o no. Sí, licenciado Zenat. Bien. Y bueno, entonces voy a hacer F5, tiene que compartir pues lo que es una pantalla completa, ¿no? Bien, muchachos, este es el último tema, por si acaso, dentro de todo lo que es la currícula de contabilidad 1. Ya el tema se llama asientos de cierre, ¿no? Como ustedes saben, nosotros ya hemos preparado lo que son los estados financieros, ya sabemos elaborar, preparar, ¿no ve? Lo que son los estados financieros claves, que son el estado de resultado y el balance general, ¿no? Nunca se olviden que todo estado financiero, el único propósito es el de informar, proporcionar información, ¿no? Ahora, cada estado financiero tiene sus características, ¿no? Así que eso jamás se olvide. El estado de resultados o arroja información respecto al resultado que ha generado esa empresa en un periodo determinado o si no, en un periodo contable, ¿no? En cambio, el balance general igual nos da información, pero respecto a los tres elementos patrimoniales, que son el activo, el pasivo y el patrimonio, ¿no? Es decir, refleja la información referido a la situación financiera en la que se encuentra esa empresa, ¿no? ¿Cuáles son sus activos? ¿Qué obligaciones tiene esa empresa? Y por último, pues, ¿cuál es el patrimonio que ha generado esa empresa en un periodo contable, ¿no? Entonces, no se olviden. Esos son los estados financieros. Falta ahí lo que es el flujo de efectivo, falta lo que es el estado de evolución del patrimonio y lo que son las notas a los estados financieros. Esos temas, pues, lo van a profundizar y lo van a llevar en contabilidad 2, porque así dice el pensum de la materia de contador, ¿no? Así es que solamente estamos cumpliendo lo que nos dice el ministerio. Ok, bueno, esto es el último asiento, es el último, ¿cómo se puede decir? El último proceso de lo que es el ciclo contable, ¿no? Ustedes saben que la contabilidad después es un proceso, ¿sí o no? Arranca ah, ¿cómo se llama eso? Con un inventario que tiene la empresa, lo que el contador, como que es, lo clasifica, ese inventario que tiene el dueño, ¿cierto? Clasificando, digamos, cuáles son los activos, los pasivos y lo que es el patrimonio, ¿no? Una vez clasificado, pues empieza a preparar lo que es el primer estado financiero, que es el balance inicial, ¿cierto? Entonces, de ahí a ese primer estado financiero que genera, ¿no? La empresa cuando está arrancando, en ese caso, ¿no? Y después ya, pues, ese mismo estado financiero, ese movimiento, ese documento que ha generado el contador, lo va a tener que traspasar, ¿no? Mediante un comprobante de diario de traspaso, ¿no? Obviamente, mediante un asiento contable, ¿no? Donde va a cargar y va a abonar las cuentas, ¿no? Una vez cargados y abonados, tiene que verificar. ¿Y cómo va a verificar? Pues cumpliéndose lo que es la partida doble, ¿no? O si no, también lo que es la igualdad financiera, ¿no? Que nos dice que debe y el haber siempre me tiene que cuadrar, me tiene que igualar, ¿cierto? Luego ya la empresa empieza a funcionar, empieza a realizar actividades, transacciones, ¿no? Mismas que tienen que ser contabilizados, registrados en un documento contable que se llama libro diario, ¿cierto? ¿Qué hace el contador? Pues obviamente identifica las cuentas que intervienen en esa transacción, las clasifica, ¿no? Esas cuentas que ha identificado y luego las registra mediante asientos contables en el libro diario, ¿sí o no? ¿Cierto? De acuerdo al movimiento de esa cuenta, pues contabilizan los libros diarios, ¿no? Por eso les decía que es muy importante lo que es el movimiento de cuentas, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que las cuentas del activo, gasto, costo,
pues siempre tienen un saldo deudor. Sus movimientos siempre, pues cuando esas cuentas siempre aumentan, ¿no? Por el débito y disminuyen por el haber. Por otro lado, las cuentas de pasivo, patrimonio y lo que son las cuentas de ingreso, esas cuentas, pues, por lo general, sus saldos siempre van a ser acreedor, ¿no? Entonces esas cuentas aumentan siempre por el haber y disminuyen por el debe, ¿no? Una vez ya que el contador, el estudiante sepa lo que es el movimiento de cuenta, y poco el asiento, la contabilización, ¿no? El cargo y el abono va a ser fácil lo que son el libro diario. ¿Ya? Entonces, clave que ustedes sepan el movimiento de cuentas. ¿Estamos? Entonces, luego ya identificados qué es lo que hacemos nosotros, contabilizamos en el libro diario, ¿cierto? Pues registramos la fecha en la que se ha suscitado esa transacción, seguido de un número de asientos, ¿cierto? Porque los números que estoy hablando mediante el libro diario tradicional, ¿no? Porque en comprobantes ya es diferente, ¿no? Entonces, lo que hacemos es contabilizamos, ¿no? Las cuentas deudoras, obviamente, un poquito van a ir siempre al cantito y un poquito más, un cuadrito más allá van a estar las cuentas acreedoras, ¿no? Hago cálculos, el debe y el haber me tiene que igualar. Y por último, ¿saben qué tengo que hacer? Obviamente tengo que explicar, ¿no? Tengo que explicar por qué ese asiento y cómo lo voy a explicar mediante la glosa, ¿no? La glosa me dice, ¿no? Pues, ¿por qué estas cuentas están cargadas? ¿Por qué esas cuentas están abonadas, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, la glosa simplemente, pues, es un breve resumen de por qué el contador ha cargado y ha abonado, ¿no? Entonces es un asiento completo de lo que es un libro diario, ¿no? Pues así se contabiliza todas las operaciones, actividades y operaciones, transacciones que realiza la empresa, pues, y al final, diremos, en cualquier momento, la MAE, ¿qué es MAE? Máxima autoridad ejecutiva, pues puede requerir, digamos, de lo que es la contabilidad de la empresa, pues y eso implica que puede generar estados financieros. Y cuando digo generar estados financieros me refiero a preparar lo que es el estado de resultados y el balance general. Pero para llegar a eso, ¿qué tengo que hacer? Si he contabilizado el libro diario, pues tengo que mayorizar, ¿sí o no? Tengo que generar otro documento que se llama libro mayor. ¿Cierto? ¿Con el objetivo de qué? De determinar el saldo que presenta esta cuenta, ¿sí o no? Una vez mayorizados, lo voy a comprobar si está bien o no está bien. ¿Y cómo lo voy a comprobar? Mediante un documento contable que se llama el balance de comprobación de sumas y saldos, ¿cierto? Una vez que tenga eso, ya, si es de un periodo de un mes hasta cierto, digamos, de un determinado periodo, pues a partir del balance de comprobación de sumas y saldos, puedo generar lo que es el estado y el balance general, ¿no? Siempre y cuando no, pues, exija lo que son los ajustes de ley, ¿cierto? Que eso se hace sí o sí cada cierre de un periodo contable, o sea, cada gestión, cada año en otras palabras, ¿no? Y de acuerdo al tipo de empresa que es, ¿cierto? Las comerciales al 31 de diciembre, las industriales al 31 de marzo, las agropecuarias al 30 de junio y las mineras al 30 de septiembre. ¿Cierto? Son los periodos contables de esas empresas, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Y una vez comprobados en el balance de comprobación, si es el cierre de un periodo contable, la norma me dice que ciertas cuentas sufren ajustes, ¿no? De acuerdo a la normatividad, ¿cierto? Tales como son los bienes de uso. ¿Por qué? Pues porque esos bienes sufren un desgaste físico, pues y nosotros tenemos que reexpresar a valores reales, ¿no? A un periodo, ¿cierto? Porque no es lo mismo de una fecha a otra fecha. Es por eso que se hacen los ajustes, ¿no? Y además, otros ajustes que el decreto supremo 24051 no se exige, ¿no? No porque el contador le da la gana, ¿no? Entonces, y una vez ya realizados los ajustes, empiezo a preparar lo que son los estados financieros claves, como es el balance general y el estado de resultado. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que son los asientos de cierre, que es el último proceso dentro de lo que es el ciclo contable. ¿Ok? Entonces va a ser la última actividad de lo que es la contabilidad. ¿Ya? Vamos a ver hoy en el contenido parece preparado un poco cortito, porque el tema se les va a proporcionar, no se preocupen, va a estar en Moodle o si no en Classroom, cualquiera de los dos, se les va a proporcionar, ¿ya? Pero un resumen de todo lo que es esto, vamos a ver la definición de lo que son los asientos de cierre preparatorio,
El objetivo, ¿no? De los asientos de cierre, las características, no. Esto lo vamos a abordar. Esto no viene acá. Vamos a ver la clasificación de los asientos de ajuste tampoco. ¿Ves? Asientos para cerrar las cuentas de ingreso, eso sí. Entonces, vamos a ver eso. Este es el contenido para el día de hoy y vamos a ver ya. Rápidamente vamos con lo que es la definición de un libro de contabilidad que es llamado Asientos de Cierre Preparatorio, ¿no? Bien, ¿qué nos dice? A ver la teoría rápidamente. Los asientos de cierre son registros contables, obvio que sí, ¿no? Que se practican en una empresa, ¿ya? Acá, vamos a hacer, acá está. Es una empresa o sociedad mercantil. Fíjense acá, palabra clave. Solo y únicamente, clave, ¿no? Y eso ustedes tienen que saber, ¿no? A la fecha de corte de sus operaciones comerciales. O sea, sí o sí tengo que preparar sí o sí al cierre de un periodo contable. De acuerdo al tipo de empresa que es, ¿no? Obviamente, ¿no? Y tienen por finalidad, ¿cuál es su finalidad? Cerrar o eliminar definitivamente todas las cuentas que hayan tenido movimiento en registros contables de una empresa. ¿Ya? El objetivo, el objetivo de los asientos de cierre es poder cerrar definitivamente todas las cuentas de resultados y en forma transitoria las cuentas de balance. ¿Qué me está diciendo? Que las cuentas de resultados al cierre de un periodo contable se van a cerrar definitivamente y además, o sea, en otras palabras, se van a eliminar. En la siguiente gestión esas cuentas van a estar o no van a tener, ¿no? Y en forma transitoria las cuentas de balance. O sea, al cierre del periodo contable voy a cerrar esas cuentas de balance, pero en la siguiente gestión, el 1 de enero, voy a tener que reaperturar, ¿no? Entonces son muy cortas. Las cuentas de resultados por decir son acumulativas. Al cierre del periodo contable desaparecen. ¿Por qué? Porque en la siguiente gestión, obviamente la empresa va a volver a funcionar, va a volver a operar, va a volver a realizar transacciones. Fruto de ello se va a generar nuevos gastos, nuevos ingresos. Y esos ingresos obviamente van a ser de esa gestión, porque la otra gestión ya se cerraron, se eliminaron. Yo ya tengo el resultado, ¿sí o no? Entonces es muy importante, ¿ya? Además, dice, incorporar contablemente los resultados obtenidos a la conclusión del periodo o ejercicio, ya sea utilidad o pérdida, ¿no? Tengo que dar parte, obviamente voy a contabilizar, ¿no? ¿Dónde está eso? Está en el estado de resultados, ¿no? Seguramente en la parte final, si ustedes han visto, dice, ¿no? Utilidad contable o si no, utilidad antes del impuesto. Si hay utilidad, sacamos el IUE, IUE es del 5%. La diferencia entre la utilidad contable menos el IUE me da recién a la utilidad neta de la gestión, ¿no? Entonces se refiere a eso, ¿no? Esas dos cuentas que me han generado producto del estado de resultados, dice que acá tengo que contabilizar, ¿no? ¿Bien? Esos son, ¿no? Y ahora vamos a ver rápidamente lo que son los asientos clásicos o típicos de cierre, ¿no? O sea, ¿cómo son esos asientos? Vamos a ver, ¿no? Bueno, reciben cualquiera de estas denominaciones como asientos clásicos o típicos de cierre, ¿no? Se llaman asientos de cierre preparatorio, ¿no? Por la mecánica de su preparación, normalmente no varía en ningún sistema de contabilidad. O sea, quiere decir que todas las empresas, cualquier tipo de empresa que sí o sí tienen que hacer este proceso de asientos de cierre, ¿ya? O sea, pueden ser industrial, comercial, agropecuario, de servicio, ¿no? Y esos asientos que nosotros vamos a generar son cuatro, puede ser más, ¿no? Pero son cuatro. Los asientos para cerrar las cuentas de costos y gastos, tengo que generar el primer asiento. ¿Para qué? Para cerrar las cuentas de costos y las cuentas de gastos, ¿no? Me dice aquí. Luego tengo que generar otro asiento. ¿Para qué? Para cerrar cuentas de ingreso, ¿no?
Luego tengo que generar otro asiento, dice. ¿Para qué? Para contabilizar el resultado que he obtenido en la gestión o en el periodo contable, ¿no? Y por último, los asientos para cerrar las cuentas de balance. Vamos a ver cómo se contabiliza estos cuatro tipos de asientos. ¿Ya? Vamos primero con el primero, las cuentas de costos y gastos. ¿Cómo es que se cierran esas cuentas de costos y gastos? Asiento para cerrar cuentas de costos y gastos. La regla es, dice, ¿no? Fíjense bien, cargar la cuenta pérdidas y ganancias por la suma de la columna de los gastos de la hoja de trabajo y abonar todas y cada una de las cuentas de gasto y costo, ¿no? O sea, quiere decir, por lo general, ustedes saben que las cuentas de gasto y costo siempre aumentan por el debe, ¿sí o no? Y disminuyen por el haber. Si yo quiero cerrar esa cuenta, o quiero que disminuya, obviamente se tiene que ir al lado contrario, o sea, al lado, a ver, ¿cierto? Por eso dice, ¿no? Para cerrar esas cuentas tenemos que cargar la cuenta pérdidas y ganancias. ¿Contra qué? Contra las cuentas de gasto y costo. Y ya saben, los gastos de operaciones igual a los gastos de administración, comercialización y financiero, ¿no? Y además del costo de venta, porque el costo de venta es un costo, ¿no? Gastos de venta, gastos administrativos, servicios financieros, pago de tributos fiscales, gastos de comercialización y venta, depreciación de bienes de uso, amortizaciones de bienes intangibles u otros egresos. Todas las cuentas de gasto y costos van a estar acá. Ya, os voy a abonar, ¿no? Y obviamente va a haber seguramente acá la glosita, la glosa, ¿no? ¿Qué va a decir la glosa? Para cerrar las cuentas de costo y gastos según hoja de trabajo. Si no según hoja de trabajo, pues se puede decir según estados financieros, ¿no? Que es el balance general del estado de resultados. Pero para este asiento, ¿qué estado financiero necesito? El estado de resultados, ¿no? Se dan cuenta acá solamente están cuentas de resultados, ¿no? De esa forma es como se cierran las cuentas de costos y gastos, ¿ya? Asiento para cerrar cuentas de ingresos. La regla es cargar todas y cada una de las cuentas de ingresos ordinarios o extraordinarios, dice, y abonar la cuenta pérdidas y ganancias por la suma de la columna de ingresos de la hoja de trabajo, ¿no? O sea, acá voy a cargar todas las cuentas que representen ingresos. Un ejemplo común, claro, es que se ve que cuánto serían ventas, ¿no? Ventas siempre estaban al haber, pero voy a cerrar pues si me quieran ver, ¿no? Voy a cargar ventas y otros ingresos. Puede ser ingresos por comisiones, ingresos por intereses, puede ser AITB cuando su saldo sea un saldo acreedor, puede ser mantenimiento de valor, ¿no? Otros ingresos extraordinarios, ¿no? Entonces voy a cargar acá. ¿Contra qué? La sumatoria total lo voy a abonar a pérdidas y ganancias. Obviamente va a tener su glosa, ¿no? Para cerrar las cuentas de ingresos según hoja de trabajo, si no, según estados financieros. Y listo. ¿Está? Asiento para contabilizar resultados obtenidos, dice, ¿no? La regla. En caso de utilidad, cargar la cuenta pérdidas y ganancias por el monto de la utilidad neta obtenida y abonar, dice, ¿no? A las cuentas impuestos sobre las utilidades de las empresas UE por pagar, obviamente, ¿no? Porque voy a sacar el 25%, ¿no? Sobre las utilidades, reservas, sobre las utilidades, obviamente, ¿no? Reservas, si es que le corresponde, porque no todas las empresas sacan lo que son reservas, ¿no? Las reservas estatutarias. Según el Código de Comercio, sí o sí, por lo menos tiene que sacar una reserva del 5% siempre y cuando haya obtenido utilidad. Si es que no, no, pues no, depende y obviamente del tipo de empresa que es. ¿Ya? Entonces, si corresponde, reservas, ¿no? Y el resultado acumulado por el monto de la utilidad líquida obtenida, ¿no? Entonces voy a cargar pérdidas y ganancias contra ayuda por pagar. Si es que no hay reservas, ya obvio esta cuenta y directamente resultados acumulados. ¿Ya?
para registrar la utilidad del periodo y constituir las reservas y presionar el pago del IUE según hoja de trabajo, ¿no? Ahora, ¿qué pasase si en el periodo haya podido obtener lo que es una pérdida? Entonces va a ser al revés, ¿no? Voy a cargar la cuenta resultados acumulados contra pérdidas y ganancias, cuando sea pérdida. Pero si la empresa ha obtenido utilidad o un resultado positivo, entonces voy a cargar la cuenta pérdidas y ganancias contra, puede ser IVA por pagar y resultados acumulados, ¿no? Si es que no lleva reservas, se saca la cuenta, no hay problema. ¿Ya? Para que diga reservas, en datos complementarios tendría que decir, ¿no? La empresa va a constituir el 5% para reservas estatutarias. Si es que no dice, entonces no hay por qué sacar lo que son las reservas, ¿ya? Esta parte de las reservas van a fluir, obviamente, al año en contabilidad de sociedades, en segundo año, ¿ya? Pero tienen que tener base, ¿no? El 5% por si acaso. Bien, los asientos para cerrar cuentas de balance, ¿no? Ya hemos cerrado las cuentas ya sabemos cerrar las cuentas de gasto y costo, ya saben, hay que cargar precios y ganancias y abonar todas las cuentas de gastos y costos, ¿no? Las cuentas, para cerrar las cuentas de ingresos, cargamos todas las cuentas que representen ingresos contra pérdidas y ganancias, ¿no? Y contabilizamos lo que es el resultado que ha generado la empresa, puede ser utilidad o pérdida. Cuando la empresa ha generado utilidad, el asiento va a ser, voy a cargar pérdidas y ganancias contra UF por pagar y resultados acumulados. Si la empresa ha generado pérdida, entonces va a ser al revés. Resultados acumulados voy a cargar contra pérdidas y ganancias, obviamente, por el importe de esa pérdida, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son los asientos para cerrar cuentas de balance, ¿ya? Bueno, la regla. Este asiento tiene la finalidad, obviamente, de cerrar cuentas de balance. Su finalidad es cerrar cuentas de balance, ¿no? Pero ¿cuál es la regla? Cargar todas y cada una de las cuentas de pasivo y patrimonio. Nosotros sabemos que esas cuentas siempre aumentan por el haber. El pasivo y el patrimonio siempre aumentan por el haber. Yo quiero que se cierre, pues obviamente lo voy a llevar al lado contrario, ¿no? Al debe, ¿no? Por eso acá se van a cargar todas las cuentas de pasivo y patrimonio, ¿no? Y reguladoras de activo, dice. ¿Cuáles son las reguladoras de activo? Las depreciaciones acumuladas, ¿sí o no? ¿Cierto? Esas cuentas tienen saldo acreedor, en la hoja de trabajo van en el lado del pasivo y patrimonio. Pero en el balance general van a su cuenta general a restar, ¿sí o no? Entonces, esas cuentas reguladoras de activos, pues se tienen que ir al debe cuando fue funcionar, ¿no? Lo que son las depreciaciones acumuladas, puede ser de tecnología sinceros, depreciación acumulada de equipo de computación, depreciación acumulada de vehículos, de edificios, etcétera, ¿no? Todas las acumuladas van a ir al debe cuando vamos a cerrar, ¿no? ¿Contra qué? Y abonar todas y cada una de las cuentas del activo y reguladores del pasivo y patrimonio, ¿no? Obviamente, todos los activos voy a abonar, ¿no? Acá, disponibles que están, está caja, banco, exigibles, para está todo por cobrar, realizables, bienes de cambio, ¿no? Pagos anticipados, todo acá, según corresponda, según las cuentas que ustedes ya han generado en el periodo, pues acá, ¿no? Donde corresponde. Y por último, la glosa va a decir, para cerrar transitoriamente las cuentas de balance según hoja de trabajo. Fíjense, esto sería estimado. Ahí termina lo que es el proceso del ciclo contable, ¿no? Termina con los asientos de cierre. Si ustedes van a mayorizar, porque esto todavía hay que mayorizar, van a mayorizar a la misma cuenta donde han generado, se van a dar cuenta que esas cuentas se van a cerrar. O sea, van a tener un saldo cero en otras palabras. Y tal, ¿no? Ahora, hizo el 31 de diciembre. La siguiente gestión, o sea, el 1 de enero, pero ya de otra gestión, la empresa va a volver a funcionar, ¿no? Entonces, ahí voy a reaperturar, ¿no? Y hay dos formas, ¿no? Uno, me puedo preparar lo que es el balance inicial, que ya tengo acá la base, ¿no? Y luego contabilizar el libro. Pero directamente los contadores, otras empresas, pues hacen la reapertura mediante
el libro diario, los comprobantes traspaso. ¿Ya? Pero eso va a pasar en la siguiente cuestión, ¿no? El proceso el proceso de un ciclo contable termina en los asientos de cierre. Ahí termina. En la siguiente gestión, pues la empresa va a empezar a funcionar y va a haber otro proceso, ¿no? Los asientos de reapertura, ¿no? Y voy a volcar, ¿no? Fíjense, acá he cargado todas las cuentas del pasivo y patrimonio y cargado los activos. Si voy a reaperturar, obviamente va a ser al revés, ¿no? Voy a cargar todas las cuentas del activo y abonar todas las cuentas del pasivo y el patrimonio, ¿no? Y obviamente ya no van a ser el 31 de diciembre, ¿no? Tendrán que decir acá está mal, tengo que decir al 31 de enero, digo acá está mal. Control fin, acá ya no es el 31 de diciembre. Esto es al 01, al 1 de enero, ¿no? Al 1 de enero de la siguiente gestión, ¿no? Control T, control F5 y control C. Vamos a avanzar rápidamente. ¿No? Entonces, en la siguiente gestión, obviamente la empresa va a volver a funcionar, va a volver a hacer operaciones, pero ya en base a este scripting, ¿no? Estos son sus elementos patrimoniales, ¿no? Entonces, se hace una reapertura solamente de las cuentas de balance y no así de las cuentas de resultados, porque las cuentas de resultados mueren, se cierran, se eliminan al cierre de su periodo contable, ¿no? Una vez acá, porque ya han cumplido su ciclo, ¿sí o no? Y está en el resultado, ¿cierto? En la nueva gestión, la empresa va a volver a generar operaciones, realizar transacciones, pues ahí se van a generar cuentas de resultados, ¿no? Cuando incurran en gastos o si no, cuando tengan ingresos, ¿no? Bien, estimado. Esto sería en cuanto al último tema de lo que son los asuntos de cierre preparatorio. No sé si hay alguna pregunta, ya son las 9 ya va a ser, caramba. Entonces, no se preocupen, todo lo que está ahí yo les voy a pasar mediante Classroom y mediante Moodle, ¿ya? No se preocupen, van a tener eso. Pero ustedes tendrían que presentarme hasta los asientos de cierre, ¿no? Hasta los asientos de cierre preparatorio. Tendría que presentar, sí, hasta acá. La apertura no van a hacer. Acá tendrían que presentar, ¿no? Y si ustedes van a mayorizar, se van a dar cuenta que todas esas cuentas que en sus mayores van a tener un saldo cero. Bueno, quedaremos acá. Nos vemos mañana. Mañana vamos a seguir con lo que es el plan de cuentas y algunas dudas más que tengan, diremos, en lo que es el puro de contabilidad. Alguien me decía, ¿no? Hay una parte donde dice que un dependiente presenta su formulario 110, dice, ¿no? Para lo que es, ¿no? Solamente es de carácter informativo, por si acaso, ¿no? Eso no se contabiliza, ¿no? Está informando solamente que el dependiente hay los recursos humanos y ha presentado su formulario 110. Y detrás del formulario 110 están, digamos, lo que son eh, sus facturas, ¿no? Entonces, eso me va a servir ¿para qué? Para preparar la planilla de sueldos y salarios, ¿no? Así es que tranquilo en esa parte. Si hay dudas en el buró, tal vez, no sé, tal vez yo me he equivocado en typear, no sé. Entonces me dicen nomás, ya no se van a quedar. O ahora lo pueden decir, ¿no? Entonces, les escucho mucho. Si es que no hay, entonces quedaremos aquí. Nos vemos el día de mañana. A la misma hora, estimado. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No hay? Bien. Bueno, entonces que quedaremos aquí.
que tengan una buena noche, que descansen, abríguense y pues nos vemos el día de mañana. Que tengan una buena noche. Buenas noches a todos Hasta y luego, saludos licenciado. a todos.